de vida. Amén. Qué bueno, mis hermanos, poder adorar al Señor con cada uno de ustedes esta mañana, este día que Dios ha formado para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que el sol sale para todos, ¿verdad? Hoy no ha salido casi, pero aún así podemos estar conscientes, hermanos, y sabedores de que la gracia y el favor, el amor, la misericordia, y aquí me quedaría todo el día diciendo tantas cosas que el Señor ofrece para nosotros, tantas cosas que el Señor ha prometido y que de hecho, hermanos, ya ganó en la cruz y por lo tanto ha entregado a todo aquel que le recibe. Si no, el Señor en su palabra no hubiese dicho más que a todos los que Él vino, a los que originalmente les venía a predicar, les venía a dar las buenas nuevas de salvación, a todos aquellos que les venía a heredar su reino, a todos aquellos que les venía a alegrar la vida. Y dice que todos ellos, hermanos, le recibieron, ¿verdad? No, le rechazaron, hermanos. Le rechazaron, le trataron mal, lo sacaban a pedradas de sus ciudades. Lo perseguían, buscaban la oportunidad de hacerle caer, de hacerle fallar para poder condenarlo. Y al fin de toda su vida, cuando no pudieron encontrar nada, hermanos, aún así, siendo inocente, siendo perfecto, una vida sin pecado, sin tachas, sin manchas, aún así fue, hermanos, en forma obediente, lleno de amor y misericordia, a morir por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque aquellos que le rechazaron y ya. Pero hubieron muchos otros, hermanos, que le escucharon, que atendieron su llamado, que cuando él llegaba y los veía trabajando y todos atareados y afanados, les decía: sígueme, déjalo todo y sígueme. Hubieron unos pocos que dijeron: yo te voy a seguir, Señor. Hubieron unos pocos que dijeron: este hombre está hablando algo diferente a lo que he escuchado siempre en las sinagogas. Este hombre está hablando algo diferente que no sea de mi vestir, de mi higiene. Este hombre está hablando algo diferente que no sea apedrar a la gente cuando falla. Este hombre no viene predicando de ojo por ojo. Este hombre viene predicando: ama a tu prójimo, pero ama mucho más a tu enemigo. Este hombre viene predicando: ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, incluso por sobre las leyes humanas, por sobre tu familia. Este hombre me dice que en mi ley hay tantas y tantas leyes infinitas, pero él me ha dicho que con 2 que yo cumpla estoy hecho. Si yo amo al Señor por sobre todo y amo a mi prójimo como me amo a mí mismo, hago a mi prójimo lo que quiero que me hagan a mí, trato y le hablo a mi prójimo como quisiera que lo hicieran conmigo, el Señor me dice: ya estás hecho, es todo. Ahí se cumple. Hermanos, y qué bonito cómo terminamos este tiempo de alabanza diciéndole al Señor: tómame. Haz de mí lo que tú quieras. Si es necesario, rómpeme. Solo venía a mi mente cuando Job le decía al Señor: tú me construiste, tú me formaste, tú me hiciste y ahora me destruyes por completo. Job le decía esas palabras al Señor en su aflicción, en su vergüenza, en todo, hermanos, lo que estaba pasando. Pero hasta el final él logró entender que esa destrucción, ese quebrantamiento era necesario para probar un punto, para probar un principio hermoso y eterno que Dios le quería demostrar al mismo Satanás. Él fue utilizado como un instrumento. Es por eso que a veces muchos nos preguntamos, ya lo decía el hermano Robert en el momento de ministración, a veces no entendemos qué es lo que está pasando, a veces no sabemos por qué es que nos sentimos así, como nos estamos sintiendo, no sabemos el porqué de los acontecimientos de nuestra vida, no sabemos el porqué, e incluso la gente que está fuera de nosotros, la gente que lo ve desde otra perspectiva dice: yo no entiendo por qué te va tan mal. No entiendo por qué te pasan estas cosas. Dígales a la próxima que escuche eso: yo sí entiendo. Yo sí entiendo.
Que cada prueba que viene a mi vida es una oportunidad para crecer. ¿En qué? En paciencia, en gozo, en fe, en madurez espiritual. Cada prueba que llega a mi vida es una oportunidad para acercarme más al Señor y llegar a ser como es Él. Llegar a ser como Él quiere que yo sea. Ya empecé, hermanos, y ni el tema les he dicho, perdón. Pues este día, hermanos, el Señor me da el privilegio nuevamente de poder compartir con cada uno de ustedes, que sea Él, por medio de su Espíritu Santo, guiando este mensaje y haciendo que llegue a cada uno de nuestros corazones, hermanos, de forma que transforme nuestra vida, nuestra mente, nuestra forma de pensar, para que cambie nuestra forma de vivir. Acompáñame, hermanos, o bueno, no, porque mi versión es diferente. Si me ayuda mi hermano Robert con nueva traducción. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. Para que podamos ir leyendo ahí, hermanos. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Parece un poco trabalengua, ¿verdad? Es tanto que decimos. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando, y aquí viene lo importante, escucha hasta cuándo. Pero cuando el Espíritu de Dios los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés, o sea, la ley de los hombres, la ley de este mundo, hermanos. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatrías, hechicería, hostilidad, pelea, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Como dice la pastora, no se vistan porque no van. Pero escucha, hermanos, aquí viene lo que es realmente hermoso, lo que nos va a nutrir en esta mañana, a lo que tenemos que ponerle mente para que nuestra vida empiece a cambiar. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Amén. Padre, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo, Padre, que sin ti nada somos, nada podemos hacer, nada sabemos y nada entendemos, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo te quiero pedir que seas tú, Espíritu Santo, guiando este mensaje. Que seas tú, Espíritu Santo, hablando al corazón de cada uno de mis hermanos, impregnando esta palabra tanto en sus mentes como en sus corazones y dándoles la voluntad, dándonos la voluntad, Señor, cada día de nuestra vida para cumplir esta palabra, para escucharte hablando y recordando este mensaje cuando lo necesitemos. En todo tiempo queremos meditar en ti, en tus palabras, Señor, en tu presencia. Así queremos vivir, Padre. Te lo pedimos, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén, hermanos. El título del mensaje de este día es Viviendo por el poder del Espíritu. Viviendo por el poder del Espíritu. Dios nos manda, hermanos, en su palabra: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Pero yo quisiera preguntar en esta mañana, ¿qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa la palabra guiar? ¿Qué es lo que yo tengo que dejar? Porque es bonito leerlo, ¿verdad? Suena bonito, que el Espíritu Santo guíe mi vida. Pero, ¿cuál es el sentido de esta palabra? ¿Alguien que me diga qué significa guiar? Que guiar. Amén. Algo que me gusta de lo que dice el hermano Fer es ser el líder. ¿Sabe cuál es la definición más sencilla que encontré de guiar? Ir delante mostrando el camino. Y el Señor nos manda a que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Deje, hermanos, en esta mañana ese es el mensaje. No importa si no escucha todo lo demás que le voy a decir, no importa si Dios quiera que no sea así, ¿verdad? Pero el mensaje que yo quiero que se lleve, que el Señor quiere que se lleve en esta mañana es: deje que el Espíritu Santo vaya delante de usted mostrando cuál es el camino. Si usted hasta este punto, hermano, de su vida se ha preguntado muchas veces: ¿y por qué me equivoco tanto? ¿Y por qué cometo tantos errores? ¿Y por qué le fallo al Señor una y otra vez? No estamos dejando que el Espíritu Santo marque el camino. ¿Sabe cuál fue el éxito de nuestro Señor Jesús? Además de ser el Hijo de Dios, que desde temprana edad Él permitió que el Espíritu Santo guiara su camino. ¿Se recuerdan en las bodas, hermanos, cuando se acabó el vino? Yo me ponía a reflexionar, hermanos, cuando María, la madre de Jesús, llega y le dice: se acabó el vino. Y el Señor le dice: ¿y qué querés que haga? Yo viñedo no tengo, experiencia haciendo vinos no tengo, el anfitrión de la fiesta no soy yo, que vayan a comprar. María le decía: el vino se acabó. Y el Señor le dice: ¿qué quieres que yo haga? Mi tiempo aún no ha llegado. Y yo en serio me pongo a preguntarme: ¿será que para ese momento el Señor no había sentido del Espíritu Santo que le había dicho: mira, anda a convertir el agua en vino? Pero obviamente nuestro Señor en su misericordia, en su infinito conocimiento y en gracia que Dios ya le había dado por ser hijo de Dios, actuó, hermanos, y al final el milagro se produjo. Pero algo que sí me encantaba es que el Señor en todo momento recalcaba que el Espíritu Santo tenía que ser nuestra guía. Y lo empieza a recalcar más que todo, hermanos, en las cartas que vemos después de que el Señor se había ido. Porque cuando Él estaba aquí en la tierra, Él era el guía, Él era quien mostraba el camino, Él era el que trazaba, Él era el que iba dejando las huellas en la arena para que nosotros lo fuéramos siguiendo, o los que estaban con Él le fueran siguiendo. Pero cuando el Señor le dice: yo me voy, pero no se preocupen, porque no los dejo solos. Yo les voy a enviar a alguien que les va a seguir mostrando el camino. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hasta que yo regrese. Y estoy con ustedes hasta lo último de la tierra, les dijo. El Espíritu Santo, hermanos, es nuestro guía. Está puesto no solamente para ser nuestro consolador, aquel que nos alienta, aquel que nos levanta, aquel que nos fortalece, que nos llena de la presencia, que nos unge con el poder de Dios. Es también nuestro guía si nosotros se lo permitimos. Porque escuchen lo que dice aquí: dejen. Esto es voluntario, hermanos. No es, aquí no dice: por lo tanto el Espíritu Santo va a ser siempre su guía. No lo dice así, ¿verdad? Como un hecho, como algo que dice: dejen. O sea,
Hay gente que no lo va a dejar. Queremos ser nosotros, hermanos, de los que dejamos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y, como dice Fer, que sea nuestro líder, que vaya delante de nosotros dirigiéndonos, o queremos intentar por nuestra cuenta. A mí, yo me ponía a pensar también, en mi familia materna más que todo, se da bastante esto. Y más, y predominan las mujeres, ¿verdad? En mi familia materna. Y todas son bien machas, bien yo puedo, bien aguerridas. Algunas porque pues así les ha tocado. Todas han sacado adelante a sus hijos, a veces solitas. Y es bien fácil, hermanos, caer en esto de pensar no necesito a nadie. Y es que es así. Por ejemplo, los niños, y perdón, pero eso está en nuestra naturaleza, el creer que no necesitamos ayuda, el hacernos los machos o machas. Cuando un niño va creciendo, hermanos, primero empieza a gatear, un bebé empieza a gatear, no puede caminar obviamente, cuando empieza a dar sus primeros pasitos, los papás los tienen que andar de la manito para que no se caigan. Yo me fijo en Darita ahora, si es que ella no pide ayuda, mucho menos permiso para decir quiero andar corriendo. A medida que el ser humano va creciendo, hermanos, nos convertimos más y más en eso. Y así como olvidamos nuestra dependencia de nuestros padres terrenales, esto es lo preocupante y lo triste. Muchas veces el mismo sistema de este mundo, las leyes de este mundo, hacen creer que no necesitamos depender ni de nadie aquí en la tierra, pero lo malo también, que no necesitamos depender del Señor. Esa fue la primera mentira que el enemigo introdujo a la vida del humano. Le dijo, no hombre, come y vas a ser como Dios. Por lo tanto, ya no vas a necesitar a Dios. Tus ojos se van a abrir y vas a entender qué es lo bueno, qué es lo malo. Vas a tener conocimiento ilimitado. Esa fue la primera mentira del enemigo. ¿Y sabe qué fue lo que logró el enemigo cuando el hombre cayó en esa mentira? Separarnos de Dios. Nos separó por completo de la presencia de Dios. Dice el Génesis que la presencia de Dios se paseaba por el jardín y hablaba con Adán todos los días. ¿Qué pasó después de haber desobedecido? Fueron expulsados y una maldición cayó sobre la humanidad. Hermanos, eso es lo que pasa cuando nosotros no permitimos que el Espíritu Santo vaya adelante guiando y mostrándonos el camino. Automáticamente empezamos a separarnos de Dios. Yo antes necesitaba al Señor y le pedía y le rogaba hasta para levantarme. Yo no podía empezar mi día si no oraba, y si no oraba me sentía incómodo, me iba todo trastornado para el trabajo. Ahora ya no. Ahora ya mi rutina ya me la puedo de memoria. Me levanto a las 4, para las 5 ya tengo que estar listo, para las 6 ya tengo que estar en el trabajo, completo mi trabajo, me voy a mi casa, veo el teléfono, cocino y me duermo. Y esa es mi rutina. Y en todo el día no me acordé de darle gracias al Señor, mucho menos de pedirle que me ayudara. Ayer decía algo, el hermano Roberto, algo bien importante, hermanos, y es que cometemos el gran error. Esta es una plática que habíamos tenido, yo creo que nunca lo había visto de esta manera. Cometemos el error de pelear todos los días y de esforzarnos por decir, ya no quiero pecar, ya no voy a ser pecador, ya no voy a fallarle a Dios. Y concentramos tanto nuestras fuerzas en ya no pecar y ya no hacer lo malo, que cuando venimos a hacerlo nos sentimos lo peor del mundo. Y decimos, no vale para nada mi esfuerzo. Ahí es que vienen estos pensamientos de, cuando más trato es cuando peor me va. Entonces mejor ya no lo voy a intentar. Entonces no le puedo servir a Dios. Porque ¿cómo un pecador le va a servir a Dios? Entonces ya no puedo estar en paz con Dios.
nuestras fuerzas, hermanos, nuestras energías, toda nuestra vida debe estar concentrada en ser más como Dios. Cada día yo me debo de esforzar por ser más como Dios. No preocuparme por lo que no debo hacer, preocuparme por lo que debo hacer, hermanos. Porque cuando yo empiece a hacer lo que debo hacer según la palabra de Dios, todo lo que no debo de hacer va a dejar de existir en mi vida. Ya no voy a seguir sintiendo esos impulsos por hacer lo malo. Y aquí lo vemos, hermanos, en lo que acabamos de leer. Dice, cuando ustedes siguen, en el versículo 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y ahí empezamos a leer inmoralidad sexual, división, peleas, pasiones desenfrenadas, borracheras. Nada bueno, hermanos, nada bueno sale de eso. Si yo me concentro tanto en mi naturaleza pecaminosa, tarde o temprano voy a caer en esto. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es todo lo contrario a esto. Es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. En otra versión, dominio propio, hermanos. Yo me domino. Yo domino lo que mi cuerpo está sintiendo. Yo domino lo que mi mente está pensando. Yo domino lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me está dominando a mí. Porque yo le he permitido al Espíritu Santo tomar el timón, agarrar el timón de mi vida, guiarme y llevarme por el camino que me conviene. La palabra de Dios dice, todo me es lícito. Haga todo lo que usted quiera. Pero no todo le conviene, hermanos. No todo nos conviene. Entonces, la palabra de Dios nos muestra cientos de ejemplos de cómo todo empieza a salir mejor cuando permitimos que el Espíritu Santo tome el control y guíe nuestra vida. Asimismo, hermanos, el Señor, por medio de su palabra, nos deja ver las consecuencias de nuestras acciones cuando no permitimos que Él nos guíe. Y ya lo veíamos, ¿verdad? Es lo que es versículo 19 al 21. La palabra de Dios relata todo lo que en lo que corremos el riesgo de caer si no permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. Ahora bien, como ya les mencionaba, hermanos, también la palabra de Dios nos deja ver cuál es el fruto que nuestra vida va a dar si nosotros permitimos que el Espíritu Santo vaya adelante. Yo no sé, hermanos, qué es lo que usted quiere como hijo de Dios, qué es lo que usted quiere esparcir en esta tierra. ¿Quiere usted seguir esparciendo el odio, que esta tierra ya está llena de él, por cierto? La envidia, la división entre hermanos, entre familias. ¿Quiere usted seguir esparciendo dolor que causamos con nuestras palabras? ¿Quiere seguir usted esparciendo maldiciones a sus hijos con las palabras que les dice? ¿O quiere usted esparcir el fruto del Espíritu? ¿Quiere llevar gozo? ¿Quiere llevar paz? ¿Quiere llevar que en usted vean humildad? ¿Quiere transmitir todo eso al mundo, hermanos? ¿Qué le queremos dejar a nuestras generaciones? ¿Y qué le queremos dar a mostrar a este mundo como hijos de Dios? Eso es lo importante en esta mañana. Porque yo me puedo quedar con esta palabra y dejar que el Espíritu Santo me guíe y vivir solo para mí. Y de esa forma estaría siendo egoísta, porque no estoy compartiendo lo que el Señor ha hecho en mí con aquellos que también lo necesitan. Lo importante de esta palabra, hermanos, es accionarla, es obrarla. Yo puedo creer en esta palabra, a mí me puede llenar esta palabra, pero si yo no acciono conforme a esta palabra, me quedo en las mismas. La fe sin obras es muerta. Yo me puedo ir impactado por el mejor mensaje que he escuchado en mi vida,
Y puedo decir, wow, cómo Dios usa a este hombre, y por Dios yo quisiera que pasara lo mismo conmigo, y yo me quisiera desenvolver así en un altar y que Dios me utilice. ¿Qué estamos haciendo para lograrlo? El problema más grande de las iglesias hoy en día, hermanos, ¿sabe que no es el pecado? No es tanto el pecado ha existido desde siempre. Desde siempre. Y si no, mire el ejemplo que les ponía, Adán y Eva. En el principio ya había pecado. Antes de ellos hubo un pecado. Satanás, cuando se rebeló contra el Señor, y los ángeles con él, y todos fueron desterrados, porque había pecado ya. Entonces, ¿por qué yo voy a culpar de que las iglesias hoy estén vacías, pero que los bailes estén llenos? ¿Por qué voy a culpar al pecado si es algo que siempre ha habido? No hay ninguna variación en eso, algo que lo haya cambiado, aumentado. Claro, la maldad ha crecido en este mundo, pero ¿por qué es? Porque los hijos de Dios no han accionado, hermanos. Ese es el gran problema de la iglesia hoy en día, que ante el pecado nos quedamos bien tranquilos. Ya sea el pecado que vemos en nuestro hermano o el pecado que vemos en nosotros. Y hermanos, perdónenme, pero yo creo que es peor quedarme tranquilo ante mi propio pecado. Porque a veces cuando yo veo que mi hermano está mal, ahí sí, le suelto. Uy, ¿qué te pasó vos? Esa es falta de oración. Hombre, deberías de ayunar un poquito más, tal vez el Señor. Ahí sí yo tengo todo, pero ¿y qué hay de mí? La inactividad espiritual que hay en mí es la que me ha congelado espiritualmente, y es la que me ha llevado a alejarme del Señor, a ya no sentirlo, a ya no escucharlo como antes, a ya no sentir su guía que va delante de mí. Mi inactividad espiritual, hermanos. El hecho de que no estoy viviendo por el poder del Espíritu, eso es lo más grave que le está pasando a las iglesias. Y por eso estamos tan fríos, tan tibios, peor aún. Estamos tibios. Venimos a la iglesia, cantamos bien bonito, oramos. No le estoy diciendo que esto está mal, hermano, no me malinterprete. Pero si no hay una acción, si no hay un mover espiritual en nuestra vida, después de que cantamos, después de que oramos, después de que venimos a la iglesia, no estamos haciendo nada. Solo estamos llenando un espacio. Y para eso, hermanos, ya hay un montón de lugares a los que podemos ir a llenar espacio. El estadio, cuando hay un partido, irse a sentar a llenar un espacio. El cine, para ir a ver una película en estreno, me voy a sentar a llenar un espacio. A alimentar mi carne. Muchas veces utilizamos las iglesias para eso. Ay, no, es que hoy ando triste. Voy a ir a la iglesia. Tal vez ahí me dan algo, encuentro algo. Ay, no, es que tanto problema. Voy a ir a la iglesia. Y venimos a la iglesia solo para llenarnos nosotros, para seguir recibiendo aquí para adentro. La pregunta es, ¿qué le estamos dando al Señor de nuestra vida? ¿Le estamos dando algo de calidad? ¿Estamos dando este fruto que Gálatas 5, del cual Gálatas 5 habla? ¿Estamos mostrando esos frutos? Si no los estamos mostrando, no estamos haciendo mucho, hermanos. No habrá, al final no habrá una diferencia entre un teatro y una iglesia, entre un estadio y una iglesia. Es indispensable, hermanos, esto sí no es negociable, es indispensable que llevemos una vida espiritual correcta delante de Dios, una vida espiritual activa delante de Dios. De lo contrario, no podremos ayudar a aquellos que lo necesitan. No voy a poder accionar conforme a la voluntad de Dios. Lo vemos en Gálatas siempre, pero el capítulo 6. Amados hermanos, versículo 1, perdón. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, pan de vida, ¿a dónde están los espirituales hoy? Amén. Ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad,
Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante, Iglesia Pan de Vida, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. ¿Dónde están los espirituales que van a ayudar a los hermanos que han caído? ¿Dónde estamos, mejor dicho, los espirituales que van a salir a pescar las almas que se han perdido? ¿Dónde están los espirituales que van a ir a buscar a la oveja que se ha perdido? ¿Dónde están los espirituales que se van a levantar a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos? El Señor en su primera prédica, en una de sus primeras prédicas o enseñanzas, dijo que a eso era lo que había venido a este mundo, a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos. ¿Y nosotros? Si somos representantes del Señor, si la iglesia es el cuerpo de Cristo y la misma palabra dice que para que el cuerpo funcione, cada miembro tiene que cumplir con su función. ¿Qué nos pasa, hermanos? ¿O qué le pasa al ser humano cuando lamentablemente pierden una extremidad? ¿Verdad que la vida se complica? Tiene que volver a aprender. Ya no es la misma capacidad. ¿Cuánto más con aquellas personas que lamentablemente están en cama, en un estado vegetal, por ejemplo, y no pueden hacer nada, valerse por sí mismos? Imagínense entonces, hermanos, que el cuerpo de Cristo hoy en día está en estado vegetal a causa de la falta de actividad espiritual. Las iglesias, hermanos, lamentablemente, no todas, pero en su mayoría podría decir, se han convertido no en shows, hay algunas que sí, de hecho, pero hay otras iglesias que simplemente se han convertido en una rutina, hermanos. El culto es a tal hora, si llego 5, 10, 15 minutos tarde no hay problema, todavía llego al final de la alabanza. Escucho la prédica, saludo a los hermanos, saludo al pastor o a la pastora, vámonos. Y luego espero hasta el próximo domingo para volver a cumplir la misma rutina. ¿Sí? Estamos siendo cristianos, hermanos, de domingo. Y con eso no me refiero a que solo venimos los domingos. No, es un decir, hermanos, en que pareciera que una vez que salimos de este lugar, volvemos a nuestra vida como si nada. Volvemos al mismo pecado, volvemos a los mismos impulsos terrenales, volvemos a dejarnos dominar por la misma naturaleza pecaminosa, que no decimos que sea algo que no existe. Una vez que nosotros recibimos al Señor y a su Espíritu Santo, eso no significa que la naturaleza pecaminosa se acabó, desapareció. No, es una naturaleza. Ya venimos de fábrica con eso. ¿Sabe cuál es la garantía de que el Espíritu Santo venga sobre nosotros? Que Él nos ayuda a controlar esa naturaleza y a no darle rienda suelta como antes lo hacíamos. Entonces, hermanos, ¿en dónde están los espirituales que se van a levantar para cumplir estas palabras, para hacer valer estas palabras que fueron escritas? Tarde o temprano, hermanos, y esto es algo que a veces duele asimilarlo y enfrentarlo, tarde o temprano recibiremos la recompensa o la cosecha en base a lo que hemos sembrado, a nuestras obras previas. Siempre en el capítulo 6, versículos 7 y 10, 7 al 10. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán ¿el qué? Vida eterna.
Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Amén. Más clara ni el agua, hermanos. Tarde o temprano vamos a recibir la recompensa de lo que estamos haciendo hoy en día, hermanos. Es doloroso cuando creemos que las consecuencias de nuestros actos nunca nos van a alcanzar. Y en el momento menos esperado, y es así, hermanos, es la ley de la vida. En el momento en que menos lo esperamos, en que menos quisiéramos que nos vaya mal, todo explota, todo empieza a caer en su lugar. Y como diríamos, nos empieza a llover sobre mojado. Usualmente, hermanos, empieza a pasar durante la adultez y la vejez. No, hombre, si cuando uno es joven, uno hace y deshace por todos lados. Yo hago aquí, yo hago allá, no me importa ni lo que dicen mis padres, ni lo que dicen mis abuelos, ni lo que dice la palabra de Dios, mucho menos. Voy a vivir como quiera, porque soy joven, se me hace fácil. El problema es, hermanos, cuando nos toca enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Y yo lo veía, hermanos, en tantas personas que han caído en esta cuestión de esto del régimen, que en algún momento estuvieron involucrados en algo y luego se retiraron de eso y ahora incluso estaban viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. Y las consecuencias, hermanos, sea que lo consideremos justo o injusto, los han alcanzado. El historial, tantos años después, los llegó a alcanzar. Unos que han tenido que dejar el país, e infinidad de cosas, hermanos. Yo pues hablo por un caso que conozco de un hombre que le servía al Señor, le sirve al Señor, pero tuvo que irse del país porque su pasado, las consecuencias de sus actos pasados le llegaron a la actualidad. Entonces, hermanos, esto nos demuestra que las leyes bíblicas tarde o temprano se cumplen. Puede ser tarde o puede ser temprano, pero de que se cumplen, se cumplen. Y lo que yo he sembrado en la vida de mis hijos, y lo que yo he sembrado en mis padres, y lo que yo he sembrado en mis amistades, lo que yo he sembrado en mis hermanos, lo que yo he sembrado en mi iglesia, lo que yo he sembrado con mis vecinos, con los desconocidos, tarde o temprano lo voy a recibir de vuelta. Si yo sembré para bien y conforme a las obras del Espíritu Santo, yo voy a recibir lo mismo. Si sembré amor, voy a recibir amor. Si sembré abundancia, voy a recibir abundancia. Si sembré paz con mis hermanos y los que me rodean, todos van a estar en paz conmigo. Pero si yo sembré división, yo sembré contienda, yo sembré envidias, yo sembré chismes, tarde o temprano me van a regresar y me van a golpear en la cara. Y me voy a sentir avergonzado, y me voy a sentir culpable, y me voy a sentir traicionado. Pero simplemente estoy recibiendo lo que un día di. Demos para el Espíritu, hermanos. Demos conforme al Espíritu. Y nuevamente lo voy a repetir, hermanos, hasta el cansancio. Sembremos amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Y eso es lo que vamos a recibir. Permitamos esta mañana, hermanos, a partir de esta mañana, que el Espíritu Santo tome el control. Imagínese usted en el barco de su vida. ¿Cuántos vieron el Titanic? Cuando yo voy dirigiendo el barco, me pasa lo mismo que le pasa al Titanic. Tarde o temprano choco con cualquier cosa y me voy a hundir. Y está, ¿verdad? Esa como, yo no sé si es leyenda ahí urbana, mito, de que el dueño, el que creó el Titanic dijo, este barco ni Dios lo puede hundir. Pero
Imaginémonos esta escena, que nuestro capitán, que el que va al mando, sea el Señor, sea su Espíritu Santo. Yo le aseguro, hermanos, que así como los discípulos, cuando estaban en aquella barca y el agua azotaba y el viento soplaba fuerte y las maderas empezaban a crujir. Imagínense esa escena tan preocupante. Señor, ¿no ves que perecemos? Levántate, por favor. El Señor bien fondeado en el quinto sueño. ¿Por qué? Porque en Él había paz. En Él había un espíritu diferente al resto. No importaba la adversidad, no importaba qué tanto se movía la barca, Él estaba en paz. Se levanta bien tranquilo y les dice: me decepcionan. Tanto que han visto y no han creído aún. Y con solo su voz, las aguas se calmaron y el viento dejó de soplar. Y la gente se preguntaba: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este, hermanos? Esta mañana yo le pregunto a usted también: ¿quién es este que puede tomar el control de su vida y darle un giro por completo para que usted no vuelva a ser como ha sido hasta ahora? ¿Quién es este? ¿Le va a dar usted el control a Él? ¿Le va a permitir que Él se levante y tome el mando, tome el timón y calme la marea? ¿Le va a permitir o va a seguir luchando en sus propias fuerzas? Vamos a seguir luchando y dándonos en la frente y chocando, hermanos, con todo lo que se nos ponga enfrente por no querer que el Espíritu Santo vaya enseñándonos el camino, limpiándolo también. Si dejamos, hermanos, que el Espíritu Santo vaya delante de nosotros, Él no solo se va a encargar de ir trazando el camino, se va a encargar de limpiarlo, de quitar los obstáculos, hermanos, de pelear las batallas que nos esperan adelante, para que nosotros vayamos como el pueblo de Israel a través del desierto. Mire, solo de conquista en conquista. Solo a traer iban, pues. La ciudad tenía unos grandes muros de no sé cuántos metros de ancho y metros de alto. Pero ellos solo dieron vueltas, gritaron y todo se vino abajo. Pero no solo gritaron, no solo dieron vueltas, obedecieron, permitieron que la guía del Espíritu de Dios fuera delante de ellos. El arca iba siempre con ellos a donde el pacto, el símbolo del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, siempre iba con ellos. La presencia de Dios siempre iba con ellos y habían entendido que la clave, el éxito en sus batallas era ese. No eran sus fuerzas, no eran sus números, no era lo imponentes que eran. No lo eran, hermanos. Eran un pueblo que no tenía tierras. Eran un pueblo que acababa de salir de la esclavitud. Eran un pueblo que vagaba por el desierto, creyendo en el Dios invisible, el Dios que nadie podía ver. Pero asimismo eran aquellos que obedecían y creían al Dios que abre los mares, al Dios que hace descender fuego del cielo, al Dios que bota los muros. Eran aquellos, hermanos, que creían en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El mismo Dios que los sacó de Egipto, que los llevó a la tierra prometida, hermanos, y les entregó la victoria. En esta mañana, iglesia, yo les quiero invitar, nos quiero invitar a que creamos en ese mismo Dios. Porque si ese mismo Dios es capaz de hacer todo lo que su palabra dice que Él hace, no me imagino, hermanos, lo que el Señor podría hacer con este pueblo. El corazón, hermanos, a veces se llena de tristeza y de dolor al ver que los que le servimos al Señor tampoco estamos haciendo nuestra parte. Tampoco estamos accionando como quisiéramos. Sí, es cierto, predicamos la palabra del Señor. Sí, es cierto, enseñamos la palabra del Señor. Ayer lo decía mi hermano Roberto: no corran, no se apresuren a hacerse maestros, porque entre más ustedes quieran enseñar, más van a ser juzgados, más duro van a ser juzgados, más se les va a pedir.
Por eso, hermanos, entendemos el gran reto que es. Y a veces se entiende lo que muchos dicen: no, yo a un púlpito no me paro porque eso es un gran compromiso. Y tiene razón, hermanos, es un gran compromiso. Al que más se le da, más se le demanda. Al que más se le da, más se le pide, hermanos. Pero eso no significa que nos vamos a quedar sentados. Eso no es una excusa para yo decir: no, mejor me quedo como estoy. Una vez más, la inactividad espiritual es lo que está matando el cuerpo de Cristo, hermanos. La cabeza sigue intacta porque la cabeza es Cristo. Los pensamientos, los sueños, los planes, esos siguen intactos y son eternos, hermanos. Por los siglos de los siglos esta palabra jamás va a pasar. El mundo y sus deseos pasarán, pero el Señor permanece por los siglos. Pero si no hay un cuerpo que se levante, que quiera accionar las manos, que quieran accionar sus pies, que quieran accionar su corazón, hermanos, y llenarlo solamente del Espíritu Santo y todo lo que Él trae, lamentablemente no va a pasar nada, hermanos. Siempre tuvo que haber uno que se levantara. Abraham obedeció la voz del Señor y salió de la casa de sus padres a la tierra que el Señor le había prometido. José escuchó la voz del Señor y le obedeció siempre, y por eso fue honrado y fue puesto como gobernador. Y su pueblo no pasó hambre por eso. Moisés, a pesar de haber sido adoptado, a pesar de no tener una identidad, de sentir que no tenía una identidad y que no encajaba en el lugar donde estaba, escuchó la voz del Señor y fue y enfrentó a un reino completo para poder sacar a su pueblo de la esclavitud. Josué, hermanos, aún con el temor de no poder ser el que iba a sustituir a ese gran hombre de Dios que los había sacado, tomó el valor y escuchó la voz del Señor cuando le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y él dijo: es cierto, Señor, me voy a esforzar y voy a ser valiente y voy a meditar en tu palabra de día y de noche, como tú me lo has mandado. Y esa fue la clave de su éxito. Todos los jueces que vemos, hermanos, por más que algunos su vida era desastrosa, fueron usados como instrumentos de Dios porque obedecieron también en su momento para liberar, para sanar. Los apóstoles también obedecieron, a pesar de que su vida también era un desastre en algunos casos. También se levantaron y tomaron la decisión de accionar, hermanos. Lo que aprendían del Señor, iban y lo hacían. Lo que veían del Señor, iban y lo hacían. Esta mañana, iglesia, como la historia que nos contaba el hermano Robert, un versículo, vamos y lo hacemos. Venimos el otro domingo, otro versículo, vamos y lo hacemos. Si su palabra dice: no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia. Vale la pena que le creamos, hermanos. Y gloria a Dios que justamente ya para el final, hermanos. En conclusión, nosotros que hemos sido llamados y escogidos por Dios, debemos esforzarnos por honrarlo y vivir en santidad, permitiendo siempre, hermanos, que su Espíritu Santo vaya delante de nosotros, mostrándonos el camino que debemos seguir, que es el único que nos lleva al Padre. Ese camino, hermanos, trazado por el Espíritu Santo, es el único que al final nos va a llevar a nuestra herencia, a la promesa eterna que de parte de nuestro Señor Jesús hemos recibido. Pero mientras no nos dispongamos, hermanos, nuevamente, no nos vistamos, porque no vamos. Y lo dice su palabra: cualquiera que lleve esa clase de vida, una vida dominada por la naturaleza pecaminosa, no heredará el reino de Dios.
Si usted y yo queremos heredarlo, hermanos, si usted y yo queremos encontrarnos con el Señor en aquel día en las nubes, verle cara a cara y adorarle por la eternidad, entonces es necesario que nos dispongamos y que le honremos al Señor con nuestra vida. El mejor sacrificio, hermanos, y la mejor ofrenda que le podemos entregar al Señor día con día, definitivamente es una vida que esté dispuesta y que esté rendida por completo delante del Señor. Es por eso que le decía que me encantaba lo que cantábamos al final. En totalidad a ti, Señor, rindo mi alma y mi corazón. Y le decíamos al Señor, no tengo nada más que darte, pero tómame que aquí estoy, Señor. Si podemos cantar esa, hermano Robert. Amén. Una vez más, hermanos, pero ahora conscientes de que es necesario accionar, de que es necesario, hermanos, vivir una vida correcta delante de nuestro Señor. Conscientes de que Él es santo y por lo tanto nosotros como hijos de Dios y pueblo de Dios debemos de ser santos. Amén, hermanos. Vamos a adorar al Señor ya para quedar despedidos, pero quiero que mediten esta palabra. Quiero, hermanos, en el nombre de Jesús, que esta mañana usted se pueda quedar con ese sentir en su corazón. Señor, yo quiero accionar. En mi vida, Padre, yo quiero accionar para vivir conforme a tu voluntad.